Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un poquito de limpieza y decoración de verano. Primero os voy a enseñar el desastre que tengo en mi habitación. Estaba la cama sin hacer, pero bueno, como quiero limpiar bien todo, lo primero pues quitar las sábanas para poner sábanas limpias, ya que voy a cambiar los textiles. Entonces ya arranco quitando todo para que voy a hacer la cama si luego tengo que volver a quitarlo. Entonces ya de un tirón pues voy de cero quitándolo todo. Lo que no voy a quitar es el forro que lleva el colchón, el protector, porque está limpio y no hace falta quitarlo. Voy a quitar también toda la decoración que tengo de primavera, tanto los jarrones como las cositas que tengo de decoración y los cuadros donde tengo las láminas. Primero voy a pasar el aspirador por la butaca de lectura, que al ser de tela de buclé o borreguito, como lo queráis llamar, coge bastante polvo. Hay que aspirarla eh, más de lo normal porque es una tela que se le mete mucho el polvo. Entonces hay que tener más cuidado en el sentido de aspirarla un poco más. Pero bueno, es algo que se hace rápido, en un ratito te pasa el aspirador y se queda como nueva. Una vez ya la tengo aspirada, la voy a subir encima de la cama porque quiero limpiar. Ya sabéis que a mí me gusta limpiar por zonas. Siempre hago como una parte de la habitación, luego hago otra. Son manías mías, no es nada que tenga que ser así, pero siempre lo hago y me es mucho más fácil porque me voy dejando todas las partes limpias. Primero voy a limpiar la mesita, le he pasado el plumero a trapapolvo y ahora con el limpiador de Mercadona, que me gusta muchísimo porque no deja residuos y además huele súper bien y deja los muebles muy limpios. Esta es la mesita de mi marido, como podéis ver, tiene la cesta toda llena de cosas que se le sale por todos lados y yo ya no se la arreglo. Yo en la suya, pues que la tenga como él quiera, mientras no se vea, que la tenga como él quiera, porque se la ha arreglado muchas veces y al poco tiempo vuelve a estar otra vez hecha un caos. También voy a repasar las bombillas de las mesas. Estas bombillas con lo único que me queda bien es con el spray este de los cristales del Mercadona, porque son muy bonitas, pero son súper sucias, se llenan mucho de polvo, si la tocas se le quedan marcados todos los dedos. Entonces, el único producto que me la deja bien es este. Voy a limpiar también la lámpara de pie, darle un repasito. Yo normalmente suelo quitarle el polvo cuando quito el polvo de la habitación, pero ya que estoy haciendo limpieza de todo, pues también le doy un repasito. Y al taburetito este que tengo al lado de la silla también. Voy a aprovechar para darle también a las molduras, que esto es algo que suelo hacer también cuando quito el polvo, que muchas veces hay cosas que no se ven en los vídeos de limpieza, pero que también las hago. Porque muchas veces me hacéis esas preguntas y como lo del vídeo pasado, lo de enjuagar el trapo, que muchas me decían, pero se da por hecho de que enjuagas el trapo ya, pero aún así hay personas que lo preguntan. Entonces, yo siempre prefiero aclarar las cosas. Ya una vez aspirado, voy a pasarle con la fregona y esa zona de ahí me la dejo secando. Y mientras seca, me voy al otro lado de la cama para hacer la misma limpieza que he hecho de la mesita y todo, pero la voy a hacer en este lado de la cama mientras el otro se seca. Una vez ya quitado el polvo, voy a retirar el espejo y la mesita. Voy a limpiar también las molduras de este lado. También aprovecho para darle a los enchufes, que es importante quitar el polvo. Y voy a darle un repasito rápido a la puerta de los armarios. Hace poquito
La limpié en un vídeo, limpié todas las puertas de los armarios de mi habitación, por eso no las voy a volver a limpiar. Lo único que voy a repasar son los tiradores de la puerta, porque esto sí que en el día a día pues abrimos las puertas de los armarios, entonces es lo que más se ensucia, pero como tal las puertas estaban limpias porque no ponemos las manos ni tocamos, pero lo que es los tiradores sí que es importante irlos limpiando porque sí que tienen un uso más diario. Y una vez ya lo tengo todo aspirado, pues igualmente paso la fregona igual que he hecho en el otro sitio. Y ahora que ya está todo seco en el otro lado, voy a volver a colocar las cosas en su sitio. He aprovechado para limpiar también las tapas de la silla. No estaba muy sucia, pero bueno, ya de rutina lo hago. Coloco la lámpara, la voy a dejar enchufada. Tiene un botón que es para encenderla y apagarla en la zona de abajo. Y vuelvo a colocar la silla y la mesita en su lugar. Y esta parte ya me la dejo completamente limpia. Ahora, como ya mientras hacía el otro se había secado la otra zona, pues también hago lo mismo, coloco el espejo y la mesita en su sitio. Y ahora, antes de limpiar ese trocito de aquí del suelo, voy a hacer lo mismo con el armario. Le quito un poquito el polvo por todas las puertas y luego limpio los tiradores. Mientras se va secando esa zona de delante de la cama, voy a limpiar la parte de la cajonera, la parte de arriba y la parte de abajo, que aquí arriba tengo una estantería con unos cuantos libros, el resto los tengo todos guardados, pero bueno, esto de aquí a cada rato les voy dando un repasito para que no acumulen polvo. Entonces es algo, la verdad que bastante rápido porque yo suelo hacerlo bastante a menudo, aunque no paso el limpiador siempre que quito el polvo, pero el polvo siempre que doy en esta zona me subo y con el plumero y a veces hasta sin subirme. Me pongo el taburete porque cuando quiero pasar el limpiador sí que lo quito todo, pero de diario cuando quito el polvo, con levantar la mano y pasar el plumero, tengo más que suficiente. Es solo cuando hago limpiezas un poquito más profundas, cuando ya pues muevo las cosas de sitio, como las mesitas, la silla y todas estas cosas, porque de vez en cuando está bien moverlo porque se acumula polvo detrás de los muebles. Todos los que se puedan mover, yo os recomiendo que cada X meses lo mováis porque ahí se va metiendo mucho polvo, no nos damos cuenta, pero se acumula muchísimo. Y bueno, una vez ya tengo la parte de arriba limpia, voy a dar a la zona de abajo, pues quito el polvo como habéis visto y le doy un repasito a este espejo de aquí. Todavía estaba con la duda de si quitarle ese color al espejo o no, no sé muy bien qué hacer, porque no quiero tener tantos tonos de madera diferentes, porque la cajonera tiene unos tonos, el armario tiene otra, entonces no sé muy bien qué hacer. Pero bueno, también da ese toque de que resalta un poquito y se diferencia con el resto de los muebles. Voy a quitar también el polvo de la tele. No le voy a pasar el limpiador de pantallas porque no estaba sucia. Yo solamente lo hago cuando veo que tiene alguna manchita o que tiene alguna suciedad la tele, que no suele pasar porque no tocamos la tele. Pero por ejemplo, Javier en la del comedor sí que muchas veces pues, se acerca y señala con el dedo y me deja las huellecitas marcadas. Pero como aquí en la habitación él no suele no suele usar esa tele, pues la verdad es que no se ensucia mucho, simplemente el polvo que se acumula. Voy a mover la cajonera y limpiar con el aspirador el zócalo de la parte de atrás, que ahí se acumula bastante polvo, igual que en el mueble. Y bueno, estas cositas, pues hacerlas cada X meses no está mal. Ya os digo que parece que no, y yo limpio, y soy una persona que me gusta mucho tener la casa limpia, pero me doy cuenta cuando muevo muebles que se acumula muchísima suciedad y es importante pues dejarlo limpio. Bueno, una vez ya le doy un repasito a la parte de atrás de la cajonera y los laterales, también le voy a dar un repasito al banquito que tengo justo al lado y ya una vez barrido todo y aspirado le paso con la fregona. Yo suelo, cuando hago limpiezas así, con el mocho como está limpio y el agua está limpia, le doy a los rodapiés, porque los rodapiés son del mismo material del suelo, son cerámicos, entonces
para agacharme y tener que limpiarlos con un paño, pues les doy con la fregona que está limpia y se quedan igual de limpios que el suelo. Y bueno, ahora lo que quería hacer también era limpiar la lámpara antes de hacer la cama, porque acumula polvo también. Yo también suelo hacer esto bastante a menudo porque me da mucha cosa tener la lámpara sucia y que esa suciedad nos caiga cuando estamos durmiendo, el polvo o todo lo que se acumula ahí. Entonces, si tenéis lámparas encima de la cama, limpiarla de vez en cuando porque si no, todo ese polvo os cae encima cuando estáis durmiendo. Y una vez ya terminado con la lámpara, pues voy a aspirar todo el protector porque si ha caído algo de polvillo o algo de pelusita, pues que se quede toda esta zona de aquí limpia y no poner la sábana encima. Voy a aprovechar también para darle un aspirador rápido al cabecero. En esta ocasión no voy a cambiar el cabecero, voy a dejar este que es como un lino porque, bueno, va muy bien también para el verano, pega para el verano, lo puse en primavera, ya sabéis que a mí me encanta cambiar el cabecero, pero en esta ocasión no lo voy a hacer. Voy a darle también un repasito a la pared esta del papel pintado para quitarle el polvo. No me digáis que si no limpio las paredes o los techos, porque no lo voy a hacer. Eso yo me dedico un día a hacerlo por toda la casa, pero hoy no es el día. Hoy solamente era otra limpieza y ya otro día con calma pues me haré todas las paredes que las limpiaré y los techos. Y bueno, una vez ya tengo todo limpio, vamos a empezar a colocarlo todo otra vez y a cambiar la decoración. Lo primero, poner la sábana limpia. A mí me encantan las sábanas blancas, siempre las tengo blancas. Creo que además son mucho más fáciles a la hora de lavar. Yo las pongo con percarbonato y echo un chorrito de vinagre en el detergente y quedan súper bien. Además, las puedes lavar a 60 o 90 grados para que se queden bien blanquitas y para quitar toda la suciedad. Y yo desde que probé a poner sábanas blancas ya no quiero sábanas de colores porque la verdad es que me son muy cómodas el lavarlas y además que me gusta muchísimo la ropa de cama en color blanco, me da como mucha tranquilidad y mucha paz. Y bueno, una vez ya tengo colocado todo lo que es sábana bajera, encimera y la almohada, voy a colocar el nórdico, que aunque es verano me vais a decir, ¿el nórdico en verano? Pues sí, yo lo pongo en verano, las que me seguís desde hace tiempo ya lo sabéis, me gusta mucho cómo queda la cama, se ve mucho más bonita, es verdad que es un rollo estarlo quitando y poniendo cada noche, pero bueno, a mí me da igual, porque yo lo desmonto de una manera que cuando lo pongo por la mañana está igual. Entonces es algo que a mí me gusta porque ya os digo que para mí se ve mucho más bonita la cama vestida así que sin el relleno. Voy a poner estas fundas de cuadros Vichy en tonos azules y blancos. Las compré en Shein. Si me acuerdo os dejaré en la cajita de información el link por si os gusta. Las fundas de los cojines las he tenido que coser, hacerlas más pequeñas, me las hizo mi madre, porque venían un poquito más grandes, entonces me quedaban como muy sueltas. Y mi madre con la máquina en un momentito pues me la pasó. La funda nórdica que trae, porque es una funda nórdica, he pensado en ponerla así a los pies de la cama, a modo decorativo, pero luego me puse a darle vueltas y como no quería quitar la blanca, porque la blanca de base me gusta mucho, digo, voy a remeterlo así un poco, como si estuviera cubriendo todo el nórdico, toda la funda nórdica, la remeto así un poquito, que caiga por los lados también y tape la blanca, y luego le pongo este play que lo tenía como cabecero el año pasado, que no está roto, o sea, simplemente lo puse con cinta de doble cara y está perfecto. Y creo que me gusta mucho más así. También probé en poner este cojín, que es de Primark, que lo compré esta temporada que pusieron cositas decoraciones. Luego puse los dos y bueno, estaba ahí indecisa que no sabía si poner uno, si poner otro o dejar los dos. De momento he dejado los dos y ya veremos. Para mi mesita voy a usar este jarrón que lo compré en Gis. Es una forma de así de concha en cristal. Es un cristal azul, pero muy clarito. Se pueden poner flores naturales con agua, pero bueno, yo he decidido ponerla con esas florecitas que son de Teddy, que son muy bonitas. Voy a poner un libro para decorar, un ambientador que lo compré hace poquito y me encanta, y este coral en tono azul que lo compré en Teddy. Luego voy a cambiar también los tiradores de las mesitas, que yo compré estos el año pasado en Zara y me gustan muchísimo. Luego en la de mi marido simplemente voy a poner este portavelas con la vela de Mercadona, la nueva esta que sacaron de peonía, que no huele mucho, pero bueno, hay que gastarla.
Y no le voy a poner nada más porque luego le molesta todo lo que le pongo. Y también le cambio el tirador de su mesita. Ahora voy a cambiar las láminas de los cuadros que tengo en la habitación. Me he impreso esta, que es de una chica paseando por un campo. Y va todo en tonos azules, porque como es todo muy veraniego, ya sabéis que a mí me encanta el azul para el verano. Hay gente que le gusta otros colores, pero a mí este tono de azul me encanta para decorar. Me transmite mucha calma, mucha paz y me recuerda muchísimo pues al mar y al verano. Entonces, siempre escojo estos tonos cuando llega esta época del año. Y queda súper bonito porque las flores, no se aprecia muy bien, pero las flores son todas en azules, las del cuadro, y la falda de la chica también es azul. Y el otro es una imagen de una playa, lleva la firma del artista, que no sé quién es, pero bueno, tampoco me molesta que lleve la firma del artista. Voy a colocarlas otra vez en su sitio. Esta la voy a poner aquí, en el rincón de lectura. Siempre me suelo poner cosas relacionadas con libros, pero no encontraba ninguna que me acabara de gustar con esa temática. Y bueno, aquí voy a poner un play fresquito y el cojín de margaritas, que ya lo compré hace como 2 años en Primar. Voy a colocar encima de la cama el cuadro que tiene la imagen de la playa, que me gusta muchísimo. Y luego en la zona de la cajonera he cambiado el jarrón y he puesto estas florecitas que las tenía en la isla de la cocina. Ya os he dicho muchas veces que a veces con cambiar las cosas de sitio, pues ya parece que has comprado algo nuevo y se da un toque diferente. Y voy a poner este cojincito aquí en tono azul, que es de novedad de IKEA. Y bueno, os voy a dejar unos cuantos clips de cómo ha quedado la decoración. Espero que os haya gustado este vídeo, que os motive a limpiar y que os ayude en vuestra decoración si os queréis inspirar. Ya sabéis que yo decoro a mi gusto, cada uno tiene el suyo particular, pero siempre me gusta pues daros ideas o consejitos a la hora de decorar, porque bueno, hay veces que vamos un poco perdidos. Así que nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios si os ha gustado esta decoración del dormitorio. Y nada, si os ha gustado, dadme un like, que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.